charlas que organiza la vocalía de jubilados, la vocalía de Jesús Rodrigo, que no puede estar hoy aquí. Me hubiera gustado hacerle un pequeño homenaje, pero bueno, después del verano continuará. Y continuaremos con estas charlas que yo creo que son bastante interesantes para ustedes y para nuestros médicos jubilados que retoman un poco la didáctica médica, ¿no?, profesional. Hoy tenemos al doctor Adolfo Simón. Adolfo Simón ha trabajado muchos años, tanto en el provincial como en el hospital en el UBU, y estuvo trabajando, él es neumólogo, estuvo trabajando como neumólogo y como coordinador de urgencias. En los dos servicios, él ha sido coordinador de ambos servicios y yo puedo decir, como médico de urgencias que soy, aunque yo esté en el hospital de Miranda, hemos tenido muy buena y mucha relación, que la coordinación que tuvo en el servicio de urgencias fue algo trascendental para el buen funcionamiento de ese servicio. También luego en el servicio de neumología, evidentemente, hasta que ya después de haber prorrogado su vida laboral, haber coordinado ese servicio y varios durante la pandemia, que fueron de los, estuvimos muchos en el frente, ¿no?, pero el servicio de neumología y él como coordinador especialmente. Hoy trata un tema muy interesante, que son las patologías tiempo-dependientes. Las patologías tiempo-dependientes son esas enfermedades que, por su trascendencia en el diagnóstico, en el pronóstico y en el tratamiento, son unas patologías que hay que afrontarlas con rapidez y con mucha coordinación. Miren, esto del sistema sanitario, aunque tenga sus fallos evidentes, y estamos en una época donde igual no son buenos tiempos para la lírica, el sistema sanitario es un sistema del que podemos estar orgullosos. Vamos a esperar a ver si se acaba el teléfono ese. Hoy, este año, cumplimos 40 años de la Ley General de Sanidad. Ese sistema sanitario es un orgullo para todos los españoles y es uno de los mayores bienes que tenemos. Decía que hay muchas cosillas que tienen sus deficiencias y que no están en el mejor momento. Pero hay cuestiones, hay cosas dentro de la sanidad que podemos estar muy orgullosos de cómo funcionan. Y los temas fundamentalmente graves, es un orgullo. Y una de las cosas es estas patologías tiempo-dependientes, donde existe una coordinación, donde tiene que existir una coordinación de varios servicios, empezando por los propios pacientes, ¿no? La educación poblacional es importante para reconocer, en base a unos síntomas, que se está ante un problema grave. Para alertar a los servicios sanitarios, generalmente el 112. El 112 se coordina con los servicios de urgencias y los que estamos en el servicio de urgencias nos coordinamos con otros servicios que el doctor Simón les va a explicar. Por lo tanto, yo creo que es una charla muy interesante y con la cual yo creo que van a estar muy agradecidos de haberla recibido. Muchas gracias. Bueno, me oye, ¿no?
Bueno, buenas tardes. Gracias por estar. Este no es mi Burgos, me lo han cambiado. Qué calor hace. No está el doctor Rodrigo, Jesús Rodrigo, que es un entusiasta vocal de los jubilados, de médicos. Y bueno, está trabajando muchísimo. Sí. ¿Se oye? Ahora sí. Vale. Y luego agradecer también al doctor Fernández Valderrama, Joaquín, es mi presidente del Colegio de Médicos, nuestro presidente. Ha sido compañero mío. Una temporada, durante 8 años, yo fui coordinador de urgencias, lleva muchos más años. Y entonces, en cierto sentido, ahora está muy de moda lo del síndrome del impostor, ¿no? Que es, dice, ¿qué hace un neumólogo hablando de cosas cuando en el público hay una persona, el doctor Fernández Rama, que sabe mucho más que yo de todo esto? Pero bueno, la verdad es que yo soy neumólogo, pero 8 años que estuve en urgencias, bueno, fue una de las experiencias más duras, apasionantes que he tenido nunca esto, y el periodo del COVID en la jefatura de neumología, ¿no? Entonces, dicho esto, vamos para allá. El título es Códigos que salvan vidas. Bien, vamos a ver que voy a hacer una introducción y luego entraremos en la materia. En la RAE, el diccionario de la Real Academia, hay muchas definiciones de códigos, ¿no? Normalmente son conjuntos de reglas, reglamentos, escritos, incluso hay códigos, como veremos luego, que son signos o letras o barras. En general son conjuntos de reglas o preceptos sobre cualquier materia. Este es el primer código que se conoce, el código de Hammurabi, que es un código de leyes, básicamente. Y a partir de ahí han salido, vamos, hay 1000 códigos, penal, el código de circulación, código de barras, el TVV, el BIDI, incluso el código rojo, cuando hay un conflicto entre naciones. En este momento, el teléfono rojo lo tienen 2 personas, como Trump y Putin, lo cual da miedo, ¿no? Pero ¿qué es en medicina un código? En medicina se trata de una forma, es una forma de organizar la atención médica urgente de forma que un equipo, es clave la palabra equipo, actúe de forma rápida y coordinada cuando la vida del paciente está en peligro. ¿Y qué persigue? Elaborar códigos o aplicar códigos, reducir el tiempo de actuación ante una emergencia, corrollar a los profesionales, aplicar un plan que tiene que estar ya organizado y aplicarlo y fundamentalmente salvar vidas. Voy a distinguir un poco lo que es un código y de lo que es un protocolo, ¿no? Que son palabras que oímos habitualmente. Un protocolo sería unas normas escritas, un plan elaborado, definido, pero que no implica actuación inmediata. Sería qué es lo que hay que hacer. Escribir o tener bien claro qué es lo que hay que hacer. Y el código sería la activación y aplicación de ese protocolo. O sea, que sería protocolo que hay que hacer y el código vamos a hacerlo. Bueno, otras generalidades sobre nuestra comunidad, que bueno, las conocéis todos y pasaremos rápido. Básicamente nuestra comunidad es grande, está muy dispersa, está poco poblada, está envejecida, tiene recursos económicos limitados en comparación con otras y tiene unas características geográficas y climáticas concretas. Es la comunidad más grande de toda España. No es la más poblada, ni mucho menos, lo cual supone, es la quinta, es esta, lo cual supone que es la comunidad de España con menor densidad de población, es decir, más dispersa, núcleos pequeños. Eso tiene trascendencia luego a lo que vamos a ver con los códigos y su aplicación. Es, por otra parte, una sociedad, una comunidad envejecida. En esta
gráfica sería la Edad Media. Digamos que las zonas azules son las de mayor edad media y que corresponden, bueno, pues a Castilla, Burgos no está tan mal, y las provincias orientales de Galicia. El resto es población más joven. Eso también tiene trascendencia en cuanto a recursos, mortalidad, morbilidad. El porcentaje de población que tiene más de 65 años, igual que antes. Lo oscuro, lo azul oscuro, es el mayor porcentaje de población mayor de 65 años. Y en esta lo que pretendo poner es el porcentaje de población que tiene más de 65 años, no sé si lo dejo ver aquí, de los 10 mayores que tienen más porcentaje de España, Castilla ocupa 6 lugares. El resto es Orense, es Lugo, es Asturias. ¿Y por qué pasa esto? Porque, bueno, tenemos un índice de envejecimiento muy alto en esta comunidad. En la media española, el índice de envejecimiento sería la población que hay mayor de 65 años, partido por la población que tiene menos de 14, multiplicado por 100. Es decir, la población en Castilla y León mayor de 65 años es 2,3 veces más mayor, más abundante que la menor, en comparación con España. Por este camino, esta comunidad se extinguiría antes o después. La población será más mayor, nace poca gente, la gente se va porque hay pocas oportunidades. Y entonces, afortunadamente, para mí, afortunadamente, viene gente de otros lugares, de otros países, a ayudarnos a que nuestra comunidad siga para adelante. Hay gente que le parecerá mal. Yo creo que es una bendición que gente de fuera venga a ayudarnos a nuestra comunidad. En cuanto a dinero, bueno, pues tampoco estamos muy brillantes. Si miramos per cápita, Castilla y León es la tercera con menos renta per cápita. Si ponemos PIB, bueno, pues estamos en la mitad baja. Bien, siguiente característica de esta comunidad es su orografía, ¿no? Castilla es una meseta, no sé dónde tengo el puntero. Bueno, rodeada por montañas y eso tiene trascendencia cara al transporte sanitario. Es decir, en la meseta, lógicamente, hay menos problema, pero el norte de Burgos, Soria, toda parte de Soria, la Sierra de Ávila, Segovia, León, por supuesto, bueno, tiene unas condiciones geográficas especiales que tiene trascendencia incluso en el clima, ¿no? Este es un mapa de nevadas de hace 2 años. Son nevadas por encima de lo habitual, pero si os fijáis, todo lo amarillo, toda la periferia de la meseta tiene alerta, ese día tiene alerta por nevadas. Esto no pasa en La Mancha. Esto implica problemas también en el transporte sanitario. Esta es la red de autovías. Bueno, no estamos mal, pero hay zonas, Soria, como siempre, la provincia, bueno, y Teruel, Guadalajara, más olvidadas de este país, está un poco aislada. El norte de Burgos quizás también, el noreste de León, Palencia también y la Sierra de Ávila. Son zonas que, lógicamente, llegar a un hospital grande para obtener medios adecuados para el tratamiento de estas enfermedades que veremos es más complicado que en La Mancha, por ejemplo, o en otros sitios, ¿no? Bueno, esta es la situación de Burgos. Burgos tiene una peculiaridad, vamos, aparte de que es la mejor provincia de Castilla, de España, de Europa y quizás del mundo también, pero aparte de eso, tiene el mayor número de municipios de todo Castilla y León. O sea, tiene muchísimos pueblos. Esto implica que la cantidad de kilómetros acumulados, es decir, si miramos cada Caballería, Entepueblo, tal, es el mayor de todo Castilla y León. Tiene también trascendencia cara al transporte o cara a que la gente busque atención médica. Y estos son los hospitales que tenemos en la red de SACIL, en Burgos, el UBU, Santiago Apóstol, Santos Reyes, Bono Ávila, etcétera. Ahí está la población, digamos, a la que da cobertura
Y bueno, son hospitales de distinto nivel. Hay hospitales de referencia, hospitales comarcales, hospitales de área, etc. Bien, vamos ahí al tema. Después de esta introducción, vamos al tema de los códigos de actuación urgente. Como he dicho, el código es aplicar un protocolo, es decir, una cosa que está escrita, que hay que hacer las cosas de tal forma, hacerlas y hacerlas de forma rápida. Y hay muchos códigos, código infarto, código ictus, y hay más. Vamos a hablar de los dos primeros, pues porque tiene un plan específico la comunidad autónoma y porque, bueno, es muy importante y sobre todo, porque como he dicho antes, Joaquín, el paciente, el enfermo, es el que inicia el código. El código. Nosotros, por ejemplo, el código sepsis, que es cuando una infección se extiende, digamos, por el organismo, no es el paciente el que activa toda la maquinaria. Es una serie de datos, de tensiones, de análisis, etcétera. O el código politrauma, que es decir, el paciente puede estar inconsciente. Entonces, no lo activa él, lo activa servicios médicos, normalmente basados en urgencias, es el origen, 112 urgencias, el origen de todo, y ya se pone el mecanismo en marcha. Pero el enfermo, el paciente, el ciudadano, es el que activa los dos primeros, el código infarto y el código ictus. Bien, estos son los códigos que existen en Castilla y León, ya muy establecidos, código infarto y código ictus. Tiene una actualización reciente, bueno, más reciente el código infarto. Y vamos a empezar. ¿En qué se parecen estos dos códigos? Bueno, lo he comentado un poco. Antes lo ha dicho también el doctor Canel Valderrama, son enfermedades críticamente tiempo dependientes. Los anteriores también lo estos son porque un politraumatizado, una hemorragia masiva, un neonato, una sepsis, también cuanto antes hagan las cosas mejor. Pero en el caso del infarto y del ictus, como veremos luego, los minutos cuentan. Los minutos cuentan porque lo veremos luego también. Los minutos es músculo cardíaco, los minutos son neuronas que se salvan. Están centrados en el paciente porque los activa él mismo. Implican, como eso sí, todos los códigos lo cumplen, implican a mucha gente, muchos servicios distintos, urgencias, 112, neurología, radiología, hemodinámica, UCI. O sea, intenta coordinar a todos de forma que actúen ordenada y rápidamente y afecta a todos los niveles de atención primaria, a todos los niveles asistenciales, perdón, atención primaria, atención hospitalaria, emergencias, etc. Bien, el código infarto. ¿Por qué se hacen códigos? ¿Por qué son importantes hacer códigos, elaborarlos y ponerlos en práctica? Bueno, pues porque los infartos, la enfermedad cardíaca es muy prevalente y más en una comunidad con una edad media alta, ¿no? Sabemos que el 30% de los fallecimientos se producen en Castilla y en todas partes, por lo menos en el mundo occidental, por enfermedades cardiovasculares. En concreto, el infarto supone el 4,5% de todos los fallecimientos. Al año, de todos, el 4% fallecen por infarto. Y lo importante es que el 50% de estas muertes se producen antes de llegar al hospital, en las 2 primeras horas, que es el 50% de los fallecimientos se producen precozmente, sin llegar al hospital. Una vez que llegas al hospital, la mortalidad es baja. Se activa todo, la gente funciona bien y una vez que un infarto consigue llegar al medio hospitalario, si se han hecho todas las cosas previamente bien, bueno, está bastante seguro, bastante seguro. Significa que en Castilla y León fallecen 1.300 personas anualmente de un infarto agudo y 190 de ellos en Burgos. Todos los años en la provincia de Burgos fallecen 190 personas por infarto. Bueno, esto es obvio. Esto representa pues un corazón, el músculo cardíaco sano, digamos en color rosa. Todo empieza cuando una arteria habitualmente que está estrechada pues por grasa,
calcio, placas, placas de colesterol. Está previamente estrecha ya y un coágulo la cierra del todo. A partir de ahí, la zona dependiente de esa arteria empieza a sufrir daño y si el tema persiste, se acaba muriendo. Y es lo que en realidad es un infarto, son células muertas. ¿Qué es característico del infarto agudo de miocardio? El electro. Este electro, que es eso que pongo la flecha, es que se eleva el ST, elevación de ST, compararlo con el electro de la derecha, que es el normal, veis que ahí sale un pico, es que no sé dónde dejo el puntero. Y aquí, bueno, pues se eleva. Hay una característica del electrocardiograma que hace que una persona con síntomas típicos y que presenta, avisa al 112, va al centro de salud o a un PAC, tiene síntomas, le hacen este electro y ya empieza todo, empieza el código infarto. Entonces, cuanto más tiempo pasa, mayor es la zona que se muere, mayor es la zona no reversible, mayor es la zona muerta. Y luego, aparte de que tiene consecuencias a corto plazo, en que la gente se puede fallecer en pocos minutos, horas, tiene consecuencias también a largo plazo, un corazón deficiente. Entonces, el tiempo es músculo cardíaco que se conserva. Y el daño del miocardio, del músculo cardíaco, va en función del tiempo que lleva cerrada la arteria. Entonces, en los primeros 30 minutos, bueno, el músculo le está faltando riego, le está faltando oxígeno, pero bueno, todavía se puede recuperar. A medida que va pasando el tiempo, ya media hora, y hay zonas del corazón que ya empiezan a morirse las células. Normalmente son las partes internas la cara interna del corazón, que es la que sufre más, digamos, tiene más tensión al aplastar la sangre para expulsarla. Y a medida que van pasando las horas, se extiende el tejido muerto, hay un momento en que ya no es recuperable, afecta ya toda la pared del corazón y cuando han pasado 6, 12 horas, ya pues esa parte ha muerto. Entonces, ¿cuál es el objetivo? Abrir la arteria antes de 2 horas. ¿Qué es lo que se llama? El método es la angioplastia primaria. Ahora lo explicaremos. Y cuanto antes abramos la arteria, menor será el tamaño del infarto. Vamos a ver por qué las 2 horas. ¿Por qué 2 horas? ¿Por qué no más? ¿Por qué no menos? Vamos a ver. Esta gráfica, pretendo, la flecha de abajo, esa que sube, la roja, ahí se produce el infarto. La línea naranja, van pasando las horas y va aumentando la mortalidad. Y la línea azul, van pasando las horas y va bajando el miocardio que podemos salvar. De forma que hay un momento en las 2 horas en que, bueno, antes de las 2 horas podemos salvar mucho miocardio con poco o menos riesgo y poco fallecimiento. Después de las 2 horas el éxito va a ser menor, vamos a salvar menos corazón y el riesgo de complicaciones aumenta. Entonces, esas 2 horas es el tiempo crítico entre, bueno, 50-50. Me compensa los riesgos ante 2 horas porque estoy salvando corazón. Después, compensa menos. Bueno, en principio el tratamiento del infarto, solo vamos a hablar aquí de la fase aguda, pero un poco por establecer un orden. Inicialmente habría unas medidas de soporte. Cuando se forma el coágulo se trata inicialmente de que por lo menos no progrese, o sea, está el coágulo ahí, no se va a quitar, pero por lo menos que no se vaya extendiendo porque las plaquetas se van juntando y aumentando el trombo. Estas medidas son vitales nada más ver ese electropatológico. Bueno, dar unas pastillas, yo he tenido un infarto, entonces sé lo que cómo se siente, cómo se actúa, etcétera. En mi caso se hizo todo fantásticamente. Después viene, una vez que bueno, está diagnosticado, hay que abrir la arteria y hay 2 formas de abrir la arteria. La mejor, digamos, la que sería perfecta, es la angioplastia primaria, que ahora la explico, que consiste en abrir de forma mecánica
la arteria que os enseñé antes, que está cerrada, bueno, pues la abrimos, vuelve la sangre, etcétera. Si no podemos abrirla en ese periodo de tiempo, hay medicamentos que por vía intravenosa disuelven el coágulo. Habría también una fase que ya es hospitalaria, que ya nos afecta menos, que es tratamiento de las complicaciones agudas, que te puede chocar, puedes tener arritmias, etcétera. Y luego el tratamiento a largo plazo, que consiste en fármacos, y muy importante, no es el tema de esta charla, pero es muy importante, que es la rehabilitación cardíaca. La rehabilitación cardíaca significa cambios de vida, cambios de ejercicio, dejar tabaco, obesidad, controlar diabetes, etcétera, etcétera, etcétera. Es tan importante como los medicamentos. Y eso es el concepto de rehabilitación cardíaca, cambiar tu modo de vida. ¿Cómo se hace la angioplastia? ¿Cómo se abre la arteria? Bueno, pues mediante un procedimiento que se llama intervencionismo coronario percutáneo. Bueno, esto consiste en que por una vía periférica, normalmente una arteria, antes era en la ingle, en la femoral, ahora cada vez más es en el brazo, se llega a vía arterial al corazón y se trabaja en todo el corazón entrando desde fuera, sin necesidad de abrir nada. Una vez que se ha metido el catéter, se mete una guía, la parte de la izquierda, que tiene un balón y rodeando al balón una especie de muelle, un stent. Se hincha el balón, con lo cual se expande, se abre la arteria y una vez abierta la arteria se deja el stent, se desinfla el balón y se saca. Todo lo que quedaría sería, pues eso, un stent, una especie de malla que impide que la arteria se cierre y deja, en principio, el tema resuelto. Entonces, el proceso de todo esto es el siguiente. El paciente puede ir al médico su médico de cabecera, puede ir a un centro de atención continuada, un PAC, o puede encontrarse mal o alguien y llamar al 112. Se hace el electro, viene el 112, viene en el centro de salud o viene en el centro de urgencias y se activa, se ve el electro, está eso que os he comentado, el ST se eleva y se activa ya el código. Puede ser también, ahí a la izquierda, que el paciente vaya a un hospital que no tiene capacidad para abrir la arteria mecánicamente. Entonces, puede ir al hospital en Ponferrada, en Miranda, en Aranda o en los hospitales comarcales y de esa forma deberían derivarlos a un centro que tenga capacidad para hacer el procedimiento de meter el catéter, dilatar la arteria, etcétera. En principio, hay que trasladarle a un hospital que tenga servicios de hemodinámica y ahora veremos cuáles son. Si pensamos que el traslado y el enfermo va a llegar desde que hemos diagnosticado el infarto, va a llegar antes de 2 horas a un sitio en el que le pueden abrir la arteria, no haremos nada más, mantener al paciente y bueno, llevarlo al hospital, se le hace el cateterismo, se le abre la arteria, etcétera. Pero si el tiempo va a ser más de 120 minutos, 2 horas, pues porque vives en un pueblo aislado, porque hay nieve en la carretera, porque si piensas que vas a tardar más de 2 horas en llegar a un centro de referencia, se mete el medicamento que disuelve los coágulos. Hay que hacerlo, está puesto 30 minutos, es una cifra como otra cualquiera, hay que hacerlo pronto. Si tú piensas que van a pasar 2 horas hasta que llegues a un hospital de referencia, intenta disolver el coágulo con medicación y le mandas al hospital donde ya después le abrirán la arteria. Se trata de no dejar 2 horas sin riego el músculo. Bueno, esto lo he explicado antes, no lo repito. ¿Por qué las 2 horas? Porque antes de 2 horas podemos alargar mucho músculo y tenemos menos riesgo de todo. En todo esto se van registrando y hay que hacerlo así para mejorar, para comparar con
con otras comunidades, otras autonomías, o para cumplir estándares europeos, españoles, hay una serie de tiempos claves. El primero, que ya no depende del sistema, depende del paciente. Es decir, desde que tiene síntomas hasta que busca el primer contacto médico. Y eso ahí no se puede hacer nada, el sistema no puede prever. Hay gente que va enseguida, hay gente que va horas después, días después, porque a veces las cosas no son tan claras, a veces la gente cree que tiene una mala digestión, se fatiga, no es el típico dolor, bueno, y tarda más. Eso no es modificable, salvo, como veremos luego, con educación ciudadana. Desde que llega al primer contacto médico hasta que se hace el electro, tiene que pasar menos de 10 minutos. Es una prueba sencilla, rápida, es un electro, no cuesta. Y a partir de allá tengo un electro típico de un infarto, tengo síntomas, activo el código. Otros tiempos críticos. El tiempo más importante es el que está en el número 5, desde el primer contacto médico hasta que se abre la arteria, que son, como he dicho ya varias veces, son 2 horas. Es el factor más importante de supervivencia y el que podemos medir, porque hay otros. El tiempo de isquemia total no sabemos cuándo empieza. Es decir, que el paciente empieza los síntomas, todavía no se ha hecho el electro, todavía no ha ido a ningún hospital, consulta, etcétera. Entonces, bueno, eso no sabemos. Desde que le diagnosticas y lo que pasó antes, bueno, más o menos si es media hora de tal síntomas, 1 hora, 2 horas, bueno, podemos calcular, pero es difícil. Bueno, ¿qué unidades tenemos en Castilla y León? Bueno, pues tenemos en Ictus es igual, Burgos, que tiene 1 unidad de hemodinámica, León, que tiene 2, Salamanca, que tiene 2, y Valladolid, que tiene 3. Bueno, un poco dependiendo de la población que atiende. Son servicios que tienen guardias 24 horas, 24 por 7, todos los días del año, a todas horas. Y atienden a población de referencia. En Burgos atendemos Burgos. Miranda es una situación especial, que la conoce bien Joaquín, por la cercanía que tiene a Agua Vitoria. Entonces, Burgos atiende su provincia, atiende a Soria y ocasionalmente el este de Palencia, el noreste de Palencia. Si no va a Valladolid, iría a Burgos. El León, pues toda la zona de León, el Bierzo, el norte de Palencia a veces, según las circunstancias, incluso, bueno, para esto hay mucha coordinación por medio del 112, puede ser gente del sur de Asturias, todavía León. Bueno, Salamanca lo mismo, Valladolid lo mismo. Bueno, ¿cuál es nuestra situación en cómo se hacen las cosas con datos ciertos, datos de verdad? Bueno, pues en Castilla, vaya, no estamos mal. Un poco el tiempo medio es un poquito más de 2 horas, son 118 minutos, perdón, 128 minutos, entre 120 y 130 minutos. Si lo comparamos con otras comunidades, primero, más ricas, el País Vasco, Madrid, y con más recursos y mucho más concentrada, con mucha más densidad de población, bueno, nos quedamos un poco alejados, pero bueno, hay cosas que no podemos cambiar. Más o menos, me refiero a cosas geográficas que no podemos cambiar o cosas climáticas que no podemos cambiar. Más o menos solo se cumple el objetivo de los 120 minutos en la mitad de los casos. En el resto se va un poquito más, no mucho más. Sí que mayoritariamente el tratamiento es el más eficaz, que es abrir mecánicamente la arteria. En Madrid y País Vasco llegan casi al 100%, aquí nos quedamos en el 90%, pues probablemente por la distancia y las condiciones, ¿no? Entonces, bueno, pues se hace inicialmente disolver el coágulo, intentar disolver el coágulo con un medicamento. La mortalidad es un poquito más alta. Bueno, es una población más envejecida, aparte del retraso en el tratamiento, que es un poquito, unos minutos, en infarto y en ictus es importante. Bueno, también estamos hablando de población mayor. Bueno, ¿qué problemas entonces tenemos como resumen en Castilla y León?
hay una gran dispersión de la población, hay muchas zonas rurales, es una población mayor, tenemos muchas distancias, lo cual el transporte es más largo que en comunidades más pequeñas o más densidad, o geográficamente más fáciles, como puede ser La Mancha, etcétera. Bueno, y hay muchas transferencias entre hospitales, es decir, hay 4 hospitales de referencia y hay 14 hospitales en total. Entonces, se pierde tiempo yendo a un hospital que no tiene capacidad de abrir la arteria mecánicamente, tiempo que quizás no sea necesario perder. Es decir, una vez que tienes el infarto, hay que intentar llevar al paciente a Burgos, León, Valladolid, Salamanca. Hay que intentar. Probablemente, salvo que haya que estabilizar al paciente, que ya lo hace el 112, pararse en un hospital comarcal es perder tiempo importante. ¿Qué podemos mejorar? Bueno, hay cosas que he dicho, la geografía no podemos cambiarlo, el clima probablemente tampoco. Hay que educar a la población con síntomas de alarma. Esto es muy complicado. En el ictus es un poquito más fácil, pero también es complicado porque, bueno, qué es educar y qué no es alarmar. El dolor de pecho es muy inespecífico, se pueden consumir recursos por cosas que no son importantes, que se deberían usar en otras circunstancias. Es muy difícil, es muy difícil. Los que lo hacen tienen que hacerlo muy bien para llegar al equilibrio entre informar, asustar, etcétera. Lo comenté antes, hay que actuar desde el 112, una vez hecho el electro. Si estamos en plazos y no hay tal, mandarle al hospital que tiene capacidad de cateterismo hemodinámica. Y hay que intentar mejorar, eso sí se puede hacer, el transporte entre hospitales. Quizás haya que usar más el helicóptero en Castilla y León que la ambulancia en ciertas zonas, en ciertos climas, en ciertos momentos. Bien, dejamos el código infarto y pasamos al código ictus, que también es un código elaborado en nuestra comunidad. Bueno, vamos a ver, esto puede ser un poco de locos, ¿no? Porque cada autónoma tiene su propio código, es decir, no sé si Burgos, Castilla tiene un código distinto a La Mancha, La Rioja, Cantabria, etcétera. Pero bueno, sí que son circunstancias distintas de población, de distancias, etcétera. Y todas, vamos a ver, básicamente son iguales. Es decir, la actuación médica, etcétera, es la misma. Pero bueno, cada comunidad autónoma tiene su código. La importancia de la enfermedad cerebrovascular pues también es muy grande, sobre todo una población mayor como la que tenemos aquí en Castilla. Es la tercera causa de fallecimiento en este momento, la segunda, tercera. Más o menos entre 1.800 y 2.000 personas fallecen todos los años en Castilla y León. Pero además, tan importante como lo anterior, creo, es que es la primera causa de discapacidad en adultos. Lo cual implica pérdida de autonomía para el paciente, dependencia, carga para familiares y cuidadores y un coste económico importante tanto para las familias como para el conjunto de la sociedad. Bueno, ¿qué es un ictus? Para que una cosa sea un ictus, tiene que cumplir ciertas características, no vale cualquier cosa. Tiene que tener una serie de síntomas que ya los vemos, que es entumecimiento, debilidad o parálisis de medio cuerpo, de la cara, dificultad para hablar o entender lo que dicen, la pérdida de visión brusca de uno o ambos ojos, un dolor de cabeza intenso que no se explica por otro motivo o dificultad para caminar, para coordinarse, estar inestable. Bueno, eso tiene que darse, tiene que haber pasado, para que sea un ictus que entre en el código ictus, tiene que haber pasado menos de 24 horas, perdón. O sea, tiene que decir, me ha pasado hace menos de 24 horas que no mueve y tiene que ser persistente, es decir, el código ictus no se activa cuando una persona dice hace 8 horas, durante 2 horas, que sí será un problema vascular probablemente, pero no es el código ictus. El código ictus tiene que ser síntomas persistentes, síntomas sugestivos, 24 horas. Hay un tema que es el ictus del despertar, del amanecer.
Entonces no sabemos, una persona se levanta y pasa con inestable o no mueve el brazo, la pierna, la cara, etcétera. Bueno, se supone que hay que contar desde la última vez que alguien habló con esa persona o la vio. Entonces, puede ser que una persona se despierte con síntomas de un ictus y la familia te dice, bueno, es que le llamé por teléfono a las 10 de la noche, se ha levantado a las 7 de la mañana, sabemos que no, y habló normal, se comportó normal, sabemos que no han pasado 24 horas, entra dentro de lo que es el código ictus. Bueno, están todos los centros de salud por todas partes, son distintos carteles de distintas comunidades autónomas. Bueno, un poco informando al ciudadano, lo que decía antes, hay que informar sin alarmar, pero hay que informar porque ya lo he dicho antes con el infarto, el código lo activa el paciente. El código lo activa el paciente, hay que informarle. Y entonces, cuanto más sencillos sean los mensajes, mejor. En algunos casos se llama 061 entre las comunidades, en otros 112 es lo mismo. Perdón. Hay una... No sé si la he puesto. Bueno, hay una regla que es el FAST. Bueno, es preguntarle, sonríe, habla, coge la mano y todo esto rápido, ¿no? FAST es rápido en inglés, ¿no? Bueno, existen dos tipos de ictus, lo que aumenta un poco la complejidad del tema, que es la izquierda, la falta de riego que se produce porque un coágulo obstruye una arteria. Ese coágulo puede venir de la propia arteria o la carótida de arriba, o incluso en algunos casos puede venir del corazón. Se forma un trombo, un coágulo que cierra el riego de cierta parte del cerebro. O puede ser una hemorragia, que sería todo lo contrario. Es decir, el trombo es exceso de coagulación, la hemorragia es todo lo contrario, está sangrando. Esto es muy importante porque los síntomas no se distinguen. Tú, ante esos síntomas que mencioné antes, puede ser un ictus trombótico, puede ser un ictus hemorrágico y claro, el tratamiento cambia. Si a una persona que tiene una hemorragia cerebral le metemos un medicamento que disuelve coágulos, bueno, le estamos empeorando. Por eso, a diferencia del infarto, como veremos luego, el infarto de miocardio, hace falta tecnología, hace falta un TAC. El infarto es más fácil. Un electro se hace en cualquier sitio y el electro es muy característico, suele ser muy característico. El ictus hay que hacer obligatoriamente un escáner. Y es importante cada minuto que pasa, tanto por mortalidad, sobre todo también por consecuencias, ¿no? Futuras para el paciente. Cada minuto, estos son cifras, bueno, pues por hacer esto un poco más ameno, cada minuto que no llega sangre al cerebro, se mueren nada más y nada menos que casi 2 millones de neuronas. 13.800 millones de conexiones, sinapsis son conexiones entre una neurona y otra, se pierden. Y 12 kilómetros de axón. El axón es la neurona, tiene pues, digamos, el cuerpo y la fibra, el axón, cada minuto. De forma que cada hora que está un ictus sin tratamiento es como si envejeciera el cerebro 3 años y medio. O sea, cada hora que pasa. Si han pasado 6 horas, pues ir sumando. Bueno, como hemos dicho antes, siguiendo un poco el mismo esquema, tratamiento del infarto por fases. Primero sería el tratamiento inicial asumido por un hospital comarcal, por el 112, por un servicio de urgencias. La clave es la reperfusión. Al contrario que en el infarto, es más importante, digamos, en este caso, los medicamentos, los fibrinolíticos, demostrando con un escáner que no tiene una hemorragia. Y solo la trombectomía, sacar el trombo, se reserva para situaciones especiales. Es decir, en este caso, antes poníamos angioplastia, fibrinolisis, aquí ponemos al revés, fibrinolisis, angioplastia, trombectomía, eliminar el trombo. La trombectomía mecánica se usa en tubos isquémicos cuando se cierra un gran vaso y eso, ahora lo veremos, solo se puede hacer en ciertos sitios que coinciden, lógicamente,
con los hospitales que tienen hemodinámica cardíaca. Normalmente son los mismos centros de referencia en Burgos, León, Salamanca, Valladolid. Tenemos tiempos también ahí. Para fibrinolisis, 4 horas y media. 4 horas y media es la hora clave para meter el medicamento. Es decir, si una persona va con un ictus de 24 horas de evolución, poco hay que hacer, no estaría indicado. Incluso poner un medicamento que quita coagulación porque produce hemorragias, tiene efectos secundarios. Hay que afinar y hay que ver, bueno, que sea rentable y que sea... no corras riesgos, vas a tener riesgo de sangrado cuando administras fibrinolíticos, bueno, tiene que merecer la pena. Para quitar el trombo mecánico tenemos un poco más de margen, 6 horas, puede llegar hasta 24 horas. Después habrá un tratamiento farmacológico posterior que no nos incumbe ahora y la rehabilitación también posterior, fisioterapia, logopedia, terapia ocupacional, etcétera. Esta es la trombectomía, se mete un catéter a través del catéter a la arteria cerebral. No lo he dicho antes en el infarto, lógicamente al meter el catéter metes contraste y ves dónde está el problema. Haces una arteriografía. Bueno, a través de eso se mete esta especie de redecilla que lo que hace es enganchar el coágulo y luego se tira para atrás y se lleva todo entero. Este artilugio, este dispositivo, también se usa, por ejemplo, en sacar cuerpos extraños de los bronquios o del sistema digestivo. Es una redecilla y se tira. Entonces, igual que en el código de infarto, tiene que estar todo como muy organizado. Se puede reconocer en la calle, en el domicilio, en un centro de salud. Hay que activar el 112, emergencias, y llevarla al hospital. Hay que hacer un escáner muy rápido. Te tienes que avisar, voy con un posible ictus, a que esté todo el mundo esperando. No puedes decir, hacer un papel, bueno, que le hagan un escáner. No, tiene que estar todo el mundo preparado. Los neurólogos tienen que estar preparados, los radiólogos tienen que estar preparados, de forma que hay que hacer el TAC muy rápido, urgente, menos de media hora. Entonces, una vez en el hospital, ya digo, siempre en el hospital, no se puede hacer en el 112, mientras que la fibrinolisis en infarto se puede hacer en el 112. Están controlados mientras llegan al hospital. Aquí no, porque no tienes un escáner. Si han pasado menos de 4 horas y media desde el inicio de los síntomas, la indicación es tratamiento intravenoso con fármacos. Si hay ciertas circunstancias que eso los neurólogos o los radiólogos afinan muy bien, en que es un vaso grande y no han pasado 6 horas, etcétera, cabe la posibilidad de extraerlo con el artilugio que os enseñaba antes. Como siempre, igual estoy intentando repetir la forma de presentación, las fases del código ictus, la fase 1, que es la activación del código, la regla FAST, que es cara, brazo, habla, tiempo. Se te va la cara, puedes hablar, puedes mover el brazo, etcétera, y todo eso rápido. Fase 2, que es la prehospitalaria, llamar al 112, avisar, hay un ictus. Fase 3, que es en el hospital, hay que hacer un escáner y solo después actuar, ya digo, metiendo medicación intravenosa que disuelve el código. Y muy importante, ingreso en una unidad de ictus. La unidad de ictus es una unidad específica que existe, luego lo veremos, que se dedican 24 horas monitorizando. No es una UCI, es una unidad específica neurológica. Se sabe que la gente que ingresa en una unidad de ictus muere menos, tiene menos complicaciones, tiene menos secuelas, etcétera. La fase 4, que no siempre es activa porque son casos seleccionados, sería quitar el coágulo por vía mental de cateterismo. Todos los tiempos cada vez en este momento son la fibrinolisis, ya digo, 4 horas y media desde que empiezan los síntomas. Puerta aguja, que significa desde que llegas al hospital hasta que te meten el medicamento, pues eso es aguja. En ese intervalo tienen que haberte visto los médicos, tienen que haberte llevado los celadores a rayos, tienen que llevarte a la unidad de ictus o donde se administre el fibrinolítico. Es decir, aquí actúa todo el mundo, actúa el celador, actúa la enfermera, actúa el auxiliar, actúa todo el mundo.
y la trombectomía, el límite es menos de 24 horas, ideal menos de 6. Bueno, ¿y cómo tenemos esto estructurado en Castilla y León? Bueno, pues hay lo que se llama centros terciarios de ictus, igual que en hemodinámica, Burgos, León, Salamanca, Clínico Valladolid. Hay centros primarios de ictus que tienen todo menos la capacidad de extraer el trombo mecánicamente. Están en Segovia y Río Ortega, que bueno, nos llevan al clínico, no pasa nada. Y hay hospitales con equipo de ictus, que son normalmente los hospitales comarcales. Soria, Ávila, Zamora, Palencia, El Bierzo, Aranda. Miranda tiene una situación especial, porque bueno, por la cercanía que tiene a Vitoria. En estos, mientras que los neurólogos son los que lideran tanto los centros terciarios de ictus como el centro primario de ictus, los servicios de urgencia son los que lideran en los hospitales comarcales toda la activación, la estabilización, el tratamiento inicial, organizado todo en estos hospitales. Bueno, el centro terciario tiene capacidad para todo. Es muy importante, el centro terciario no funciona en todas partes, que es el teleictus, es decir, por videoconferencia, desde un centro de referencia, tú puedes estar en contacto con el hospital comarcal de turno, si hay algún problema de traslado o lo que sea, o hay alguna duda diagnóstica, ver las imágenes, hablar con los médicos. Entonces, es un tema muy importante, ¿no? El teleictus. Perdón. El centro primario, ya digo, Segovia, Río Ortega, tienen todo menos la capacidad de extraer trombo, pero bueno, los derivan y ya está. Y este es un poco el esquema de la red. Esto está sacado del código de Castilla y León. En rojo los centros de referencia, hospitales comarcales, que igual depende de cada uno, donde hay conexiones por telemedicina, etcétera. ¿Cómo estamos en Burgos, en Castilla y León, perdón, en Pablo Burgos? En la práctica, bueno, con respecto a España, estamos un poquito peor. Entre 90 y 240 minutos es el tiempo en que se llega al hospital. En tiempos de transferencia en la media España es más pequeña. Lo he explicado antes por qué, problema de carreteras, problema de pueblos pequeños, etcétera, problemas de clima. Una vez que se llega al hospital lo hacemos o lo hacen exactamente igual en todas partes, se hace perfectamente. Los tiempos son iguales que en las comunidades ricas y en todas partes. Esta es la situación de Castilla y León con respecto al ictus, pero sería igual con respecto al infarto. Hay zonas de riesgo, que es, como siempre, Soria, ¿no? Soria eternamente olvidada por las administraciones, eternamente olvidada. Ávila también, mientras que bueno, aquí estamos bien, en Salamanca están bien, en Valladolid están de lujo. Y en comparación con las comunidades más ricas, Cataluña, País Vasco, Castilla y León, bueno, el problema que tenemos es los tiempos que dependen fundamentalmente no de recursos, no de que los médicos de allí sean más listos que los de aquí, no tiene nada que ver, depende del transporte y la dispersión. Una vez que se está en el hospital, todo el mundo lo hace bien. ¿Qué soluciones tendría esto? Bueno, campañas públicas. Campañas públicas, como he visto los carteles enseñantes, en todos los centros de salud hay uno que explica, intentando no alarmar, es muy complicado hacerlo, bueno, porque es el paciente el que tiene que decir lo que le pasa. Y es crítico el tiempo. Entonces hay que hacer carteles informativos que la población sepa que, bueno, que más vale que se activen las cosas o acudir con una sospecha que pasar, ¿no? y llegar tarde. Bueno, si se han activado las cosas, ¿qué le vamos a hacer? Hay gente más hipocondriaca o, bueno, yo qué sé. Pero es preferible que no se escape nada, que no se pierda tiempo, aunque haya que consumir recursos por otro tipo. Hay que intentar, lo he dicho antes, en lo que se pueda, llevarla al sitio más útil. Si hay que meterle fibrinolíticos, si necesitamos una unidad de ictus, etcétera, no tiene mucho sentido andar perdiendo tiempo. Es decir, hoy en día se puede hacer coordinando,
avisar, etcétera, etcétera. Muy importante, hay una cosa que se llama el DIDO, puerta dentro, puerta... Es decir, si tú llegas a un hospital comarcal, Aranda, desde que llegas al hospital se ve que tienes un ictus, le hacen un escáner, porque el escáner hay en todos estos hospitales, hasta que sale hacia Burgos, no tiene que pasar menos de 30 minutos. En ese tiempo hay que hacer un escáner y activar todo. Tiene que estar la ambulancia, tiene que estar el 112 y traerle. Bueno, entonces, ¿qué diferencias hay y similitudes entre ictus e infarto? Bueno, pues el tiempo es cerebro, el ictus, el tiempo es músculo cardíaco, corazón. El diagnóstico requiere un escáner más sofisticado, más complicado, requiere un hospital. El ictus, el infarto, un electro. El tratamiento, el orden cambia, prioritario en ictus, la trombolisis, la destrucción del trombo con fármacos, más secundario, no menos importante, pero más secundario, menos indicado, quitar el trombo, al revés que el infarto, primero extraer el trombo y si no, usar fibrinolíticos o las dos cosas. Y los tiempos críticos, bueno, pues son ictus 4 horas y media, infarto 2 horas. Conclusiones, y ya estoy acabando. El código infarto y el código ictus salvan vidas y disminuyen las secuelas mediante una respuesta que es rápida y coordinada. Esto es muy importante. La sanidad pública garantiza el acceso urgente y especializado a la población, a toda la población. Y es básico del sistema público, tanto en estos códigos como en todo, la equidad y la universalidad. Esto es la prioridad, que ahora parece que la prioridad es la salud, no la raza, el sexo, la religión, etc. La prioridad es la salud. Parece que eso cuesta entender hoy en día a gente, ¿no? Y pongo puntos suspensivos porque todo esto es muy teórico y lo hacemos muy bien y somos muy igualitarios, muy equitativos con la salud, pero tenemos un problema. Vamos a ver qué pasa si en nuestro medio, qué pasa con los hombres y las mujeres, ¿no? O sea, si somos tan igual, lo hacemos todo con tanta equidad, ¿por qué hay diferencias entre hombres y mujeres? Pues hay diferencias. Primero porque las mujeres y los hombres, estos son generalizaciones, tienen síntomas un poco distintos. Es decir, el dolor típico que se va al brazo es más de hombres y las mujeres tienen más dolores no tan típicos, tienen más fatiga, náuseas, es decir, hay una diferencia de síntomas por sexo. En el ictus también hay ciertas diferencias. Los hombres tienen más parálisis de brazo, dificultades para hablar, la boca que se desvía. La mujer tiene más confusión, somnolencia, más generales los síntomas, dolor de cabeza, etc. ¿Qué consecuencias tiene esto? Pues que en el infarto agudo de miocardio hay más infradiagnóstico en mujeres. Esto es real, es decir, no estamos siendo equitativos con ambos sexos. Hay mayor retraso asistencial y menor activación del código ictus. El código de infarto, perdón. En el ictus, todo esto son cifras demostradas, hay retraso diagnóstico y mayor discapacidad en las mujeres. ¿Por qué pasa esto? Hay cosas que no podremos probablemente solucionar, porque hay datos biológicos, las hormonas son distintas, la edad de presentación, es decir, las mujeres viven más años, lógicamente van a tener más ictus, bueno, puede ser que los hombres acaben viviendo igual que las mujeres, pero bueno, hoy por hoy hay diferencia. Entonces, bueno, pues el infarto quizás el hombre sea más fumador, etcétera, más obesidad. Bueno, hay cosas que o tardarán mucho en cambiar las hormonales, no, pero hay cosas que sí podemos cambiar. Y son temas sanitarios y sociales. A ver, sesgo diagnóstico en la sospecha clínica. Y esto pasa. Mujer mayor que se marea. Bueno, pues será la edad. Eso no pasa con los hombres. Será la edad, será ansiedad, será no sé qué. Eso pasa. Menor percepción. Las primeras cosas
están publicadas, están en la bibliografía. Las siguientes las he puesto yo, pero creo que son ciertas por mi experiencia. Menor percepción de riesgo. Vamos a ver. Las mujeres cuidan mucho más. Cuidan a los padres, cuidan a las parejas, a los esposos, cuidan a los hijos y se cuidan menos. Y la soledad, un fenómeno también bastante dramático. Es decir, hay muchas mujeres que viven solas, que tienen edad, que los hijos están fuera, que son viudas y, bueno, pues tiene que acceder al centro de salud o tiene menos habilidades informáticas, etcétera. Ese tema de la soledad es un tema que vamos a padecer, es un tema que la sociedad se tiene que plantear. Ese es un tema de políticos, no nuestro. Porque se sabe que si no tienes el sesgo de sexo, es decir, si los médicos tienen que saber que los síntomas de las mujeres y de los hombres no son iguales en el infarto. Y en el ictus hay que saberlo. O sea, es obligación de un médico saberlo. No decir, es que esta mujer tenía síntomas distintos. Coño, pues tienes que estudiar, tienes que saberlo. Entonces, si conseguimos no tener el sesgo hombre-mujer, se sabe que se reducirá la mortalidad y la discapacidad posterior. Sigo con lo que esta interrupción para ver que no somos totalmente de equidad, totalmente, incluso en nuestra sociedad. Defender la sanidad pública, por tanto, es defender la atención sanitaria para todos con mayúscula. Y cada minuto cuenta. La sanidad pública fuerte, para tener una sanidad pública fuerte, tiene que estar financiada con impuestos, obviamente, salva vidas de verdad, además no es tópico demagógico. Gracias. Si alguien quiere comentar algo, no está de acuerdo con algo. ¿Por qué se producen más infartos en las primeras horas de la mañana si el cuerpo está muy descansado? ¿Por qué se produce más infarto? Bueno, lo que he puesto del ictus al despertar. Bueno, el ictus al despertar. El ictus al despertar era cuando no sabes muy bien el tiempo. ¿Por qué se producen más infartos por la noche? Por la mañana, por la madrugada, la hora bruja, ¿no? Las cosas pasan de madrugada siempre. Yo creo que está relacionado, no soy experto en eso, con nuestro ritmo de producción de hormonas, el ritmo circadiano, cómo producimos sustancias que dilatan los vasos, sustancias que contraen los vasos, adrenalina, etcétera. La razón probablemente sea eso. De todas formas, cuando una persona tiene un infarto, ha recorrido mucho camino. O sea, ha fumado, quizás no, tiene el colesterol alto, tiene placas, es decir, el infarto se produce cuando el coágulo acaba de cerrar todo, pero el lío ya está montado. Sobre una arteria sana es muy raro que se forme un coágulo, muy raro. En el corazón, en el ictus también, yo diría que también, salvo que tengas un problema en las carótidas o una arritmia, una fibrilación, una arteria sana se puede romper, pero formarse un coágulo dentro tiene que estar enferma. Quiere decir que quizás de madrugada la hora bruja sea más frecuente, pero hay un camino previo largo de años, obviamente de años. La arteria se va cerrando y un coagulillo la cierra. Síntomas primero, ¿no? Primero ha debido de tener síntomas. Sí, pero vamos a ver, yo puedo contar mi experiencia, aparte de... yo nunca tenía ningún síntoma. El día que me dio un infarto me dio en un pueblo de Cantabria. Había estado haciendo media montaña 4 horas, no había tenido ningún problema. Cogí el coche para ir a un pueblo y ahí empecé. Cuando me hicieron las cosas, y la historia de todos, no es por contar mi vida, tenía las coronarias calcificadas. No era un problema que tenía, y nunca había tenido ningún problema. Estaba bien. Ese mismo día hice actividad física, no, pero bueno, moderada, sí, bien. O sea que es un proceso largo, ¿no? Y un coagulillo de hecho,
lo primero que se hace con un cateterismo es aspirar, succionar el coágulo. Después ya metes el balón, lo hinchas, dejas el estén. El coágulo a veces es muy pequeño, porque lo tienes casi cerrado y un coagulín te vale para tener el infarto. En mi caso se hizo muy bien. Yo hice una cosa mal, lo digo por si alguna vez le pasa a alguien. Cosa que hice mal. Yo había paseado bastante esa mañana, 3-4 horas por media montaña, por la zona de campo. Me había comido un chuletón y cogí el coche y me empecé a encontrar mal a las 6 de la tarde. ¿Qué hice mal? Seguí conduciendo hasta Reynosa. Conduciendo. Cuando tienes un infarto te puedes parar. Y no es que te mates tú, qué mal. Es que te puedes estrompar al que viene de frente, ¿no? O sea, hay que parar y llamar al 112. Hay que parar y llamar al 112. Conducir con síntomas de infarto es una locura que yo hice. En Reynosa lo hicieron perfecto, me hicieron electro, me empezaron a dar medicación, llamaron a Valdecilla, en Valdecilla me estaban esperando. Me abrieron una arteria y me quedé sin ninguna consecuencia, un electro normal, hago vida normal, etcétera, etcétera. Pero las tenía ya mal, ¿eh? Había fumado, me había tenido estrés, no había controlado la tensión, bueno. Sí, por favor, nada. Yo tenía preguntas sobre factores de riesgo, cómo prevenir, estilo de vida, dietas, tipo de ejercicio según edad. También los síntomas los tienen que conocer los médicos, pero nosotros también algunos. Para cuando nos pasa, cuando uno está solo en casa, cómo en ambos bien, casos lo echa un poquito de menos. Yo soy neumólogo y trabajo en urgencia, entonces, bueno, yo de cardiología o de endocrino, de cosas metabólicas, sé lo mismo que la mayoría de ustedes, ¿no? Un poco temas divulgativos. Todos tenemos un poco en la cabeza que el estilo de vida mediterráneo, el ejercicio, pero vamos, no era por concretar un poco si se puede. Sí, vamos, yo creo que un poco pues, la actividad física es importante, el tabaco es veneno. Yo he fumado, que soy un neumólogo, yo he fumado, el tabaco es veneno. Lo he reivindicado incluso a veces en mi vida. Bueno, sí, esto es muy bueno, a mí no me sienta mal, me sabe rico, bueno, es veneno, ¿sabes? No, está a veces relacionado con alimentación de carnes rojas. Carnes rojas, la dieta mediterránea que ya se hace muy poca. Hacer ejercicios bruscos a destiempo. Etcétera. Pero no soy experto en eso, es decir, no, en prevención de factores de riesgo. De controlar la diabetes, controlar la tensión. Hola. Hola. ¿Qué síntomas podríamos, así a nivel básico para la ciudadanía, podríamos ser capaces de identificar para dar la alerta al 112? Tanto, a ver, no vamos a decir, joder, esto hay que avisar ya. ¿En ictus? En los dos. En los dos. Bien. Vamos a ver, cuando la gente, y también lo digo por lo que sentí yo, tiene un infarto de miocardio, puede que no sea un dolor muy intenso. Puede ser que sea sensación de indigestión. Pero sabes, la gente sabe, no hablo solo por mí, que algo te está pasando. Algo te está dando una vuelta. Es muy burgalés eso, ¿no? No sé lo que me pasa, pero no es bueno. No sé, porque sudas, tienes náuseas, te encuentras mal, ¿no? No es que te duele mucho el pecho. A mí no me dolía demasiado, pero dices, joder, esto va en serio. No sé lo que me pasa. Entonces, yo creo que eso se llama reacción vegetativa. Yo creo que si es por dolor del pecho, cuando una persona dice, me duele aquí, señala con el dedo, nunca tiene un infarto. Pero si me duele el pecho, me oprime, tengo fatiga, y te dice que se encuentra mal, bueno, hay que quererles. La sensación subjetiva del paciente, el vuelco que les da, algo me está pasando, no es un dolor intensísimo, pero algo me está pasando, me encuentro mal, tengo ganas de volver, etcétera, etcétera. En el ictus el problema es estar solo. En el ictus hay síntomas más difíciles, pero bueno, si de repente no mueves el brazo, si de repente se te va, tienes disartria, que es que te trabas a hablar y estás acompañado, no tiene como mucho que decir. La gente lo entiende. Hay temas, y era un poco lo de las mujeres, que son complicados. La cefalea, el dolor de cabeza. Es complicado. Es complicado también porque el dolor de cabeza
pueden causarlo muchas cosas. Hay gente que tiene migraña y te puede usar la migraña. Es decir, es un tema complicado. Y sobre todo si estás solo. Si tú tienes afasia, no entiendes, no puedes expresarte o te traba la disartria o eres mayor, estás solo y estás sentado y el tema del equilibrio lo controlas menos, ¿no? Pero yo creo que cuando tienes cosas claras, el problema es estar solo. El problema es estar solo, no tener a quién llamar, quién te puede atender, a quién consultar. Ese es el problema que veo, ¿no? Estar en un pueblo aislado. Pero vamos, básicamente en el infarto, dolor. Y algo te está pasando, algo te está removiendo el cuerpo, algo notas que te estás poniendo malo. Y en el ictus cosas objetivas, yo creo. Sobre todo lo que vea... Normalmente son los familiares. Es raro que vaya una persona, es que no muevo, vaya urgencia, ¿no? No muevo el lado derecho del cuerpo. Es raro. Normalmente lo refiere, aunque esté inconscientes, familiares, allegados, familia. Es muy difícil, de todas formas. La gente que hace las campañas a mí me parece dificilísimo y serán sabios. Es muy difícil. Informar sin alarmar, pues a mí me parece dificilísimo. Y supongo que lo harán bien, porque... Y luego lo de siempre es preferible hacer electro de más, hacer escáner de más que de menos. Aunque los radiólogos se enfadan a veces, pero... sí, es mejor, bueno, pues mira, no ha sido nada, que pasar y no hacer las cosas, ¿no? En el caso de las señoras ha dicho que también dolor de espalda puede ser, ¿me he entendido? Sí, bueno, en todas las localizaciones del infarto raras, el dolor de pecho opresivo, como si te aprietan y tal, existe dolor dolor de mandíbula, dolor de codo, dolor entre las escápulas, dolor interno. Es muy típico, muy típico, no es muy típico, afortunadamente, la sensación de indigestión. Hay casos de gente que se han encontrado son casos reales, en su casa, en su sofá, con un bote de bicarbonato, muertos. Es decir, tengo mala digestión, me tomo un poco de bicarbonato. Es decir, pero bueno, no es lo habitual. Lo habitual son los síntomas típicos. Pero bueno, ojo con la gente mayor, ¿no? Ojo con la gente que no se puede expresar. Porque otra cosa que no he dicho, y mal por mi parte, es que no hay límite de edad. O sea, no hay límite de edad, ni para trombolisis, ni para fibrinolisis, ni para meter un catéter. No hay límite de edad. Eso es 80, 85, 90, no hay límite. En el ictus, el código ictus, la administración de fármacos, se ha ido subiendo la edad poco a poco. O sea, cuando empezó, no sé si ya estoy ya jubilado, no sé si era 80, 82, 85, 87, 88. Es decir, no hay límite de edad. Entonces, a lo que iba, cuidado con la gente que no se expresa bien, ¿no? Que no se expresa bien. Yo creo que el enfermo tiene razón, como el cliente, siempre. Tiene razón. Gracias. No es normal, bueno, eso tendrán para emergencias, pues uno se dice, pues no funciona el sistema informático. Se supone que tienen ustedes pues como una reserva o algo para poder hacer ciertas pruebas. No entendí bien la pregunta. Es que me expreso mal. No, es que... Igual. Digo que a veces el sistema informático falla. Y entonces digo que si los centros sanitarios tendrán algo para una emergencia de esas. Digo. La historia clínica informática, bueno, yo tengo ya muchos años, vamos, estoy jubilado, trabajo muchos años y yo hemos funcionado con papel toda la vida, sin historia clínica electrónica. No puede ser una excusa. Es decir, un electro lo hace cualquiera. El escáner no es alta tecnología, el escáner son muy baratos, hay en todas partes. No, yo creo que a veces trabajando cuando se iba a la historia Jimena, el modelo de historia clínica de Castilla y León, bueno, pues te enfadas, empiezas a soltar pestes y tal porque te entorpece el trabajo, pero no puede ser una excusa para una actuación médica correcta, porque el teléfono es raro que no funcione, llamar al 112 es raro que no funcione. Y luego
Los compañeros del 111 son fantásticos. Muchas gracias. No. Todo se asocia al envejecimiento, especialmente el ictus. Especialmente el ictus. Es decir, bueno, pero todo, el cáncer también. Si vivimos... Sí, gente más joven, sí. Sí. Bueno, no lo sé. Si creo que si y se está avanzando, yo no lo veré, pero bueno, si se abandona el consumo de tabaco, que se llegará. Que me parecen muy bien las medidas que ha tomado el Ministerio de Sanidad. Si prohíben las bebidas basura a los chavales, los procesados, los bollicaos, es decir, yo creo que se retrasará la edad de las enfermedades. Al final es inevitable. Si todos vivimos 100 años, tendremos cáncer todos. Tendremos infartos, tendremos tal. Sí. Bueno, hay una epidemia. Hubo una epidemia, la hay todavía. Y en eso, con el tema del infarto, más el infarto que el ictus, es el consumo de drogas. La cocaína, por ejemplo. La cocaína que lo usa porque es una droga cara, se esnifa. No son chavales, son gente que ya tienen años. Son gente profesionales, en muchos casos, tampoco son unos niños. Y el alcohol también. Eso del alcohol vasodilatador, pues bueno, parece que esto es mentira. Y el colesterol. Sí. El colesterol, ya digo que en eso no soy experto, pero quiero decir, hay cosas que no puedes evitar. O sea, tus genes no los puedes evitar. Y el que va a producir colesterol, va a producir. Entonces, bueno, hay que hacer dieta sana por todo, porque es más rica, porque es mediterránea, porque son productos locales, porque las pizzas son una mierda, por las pizzas de Mercadona, de por ahí. Hay que hacer dieta sana porque es más rica y porque... Procesado, efectivamente. Entonces, luego, quiero decir, eso ya es personal, ya salgo del guión. Luego la gente critica si el Ministerio de Sanidad, sea el ministerio que sea, impide que los chavales tomen Fantas en los colegios o las máquinas tengan productos estos de repostería con aceites de palma. Ya les llaman bolivarianos o lo que sea. Es decir, es la obligación del Ministerio de Sanidad velar por la salud de los ciudadanos, ¿no? Y si hay que prohibir máquinas en los colegios, pues habrá que prohibirlas. Sí. Dentro de la rutina de cuando hay un ictus, bueno, por supuesto está plantearse si tienes una arritmia, una fibrilación auricular. A veces son arritmias, es decir, cuando tienes una fibrilación auricular, que es que el corazón va un poco se contrae un poco a su aire, se estanca un poco la sangre y se forman coágulos. A veces esa arritmia dura minutos, dura 2 horas y cuando van al hospital van con un ictus, con un émbolo que ha soltado y el electro es normal. Es decir, ha tenido la arritmia antes. Y se ha pasado porque muchas veces son autolimitadas. Entonces, dentro de la rutina de electro, en las unidades se pone holter de corazón. Te registra el corazón durante un periodo por lo menos de 24 horas. Pero puedes tener episodios de arritmias, que es el origen de algunos trombos, ¿no? Formados en el corazón, en las aurículas. En cuanto a las carótidas, bueno, también en la rutina está la ecografía carotidia, para ver cómo tienen las carótidas, ¿no? El ecógrafo y te ven dentro de las rutinas de los neurólogos. Los cardiólogos. Bueno, además, siempre es mejor que te lo haga un radiólogo, creo, estas cosas de imagen. Sí. ¿Perdona?
Infarto, sí. Lo que pasa es que pulmón tenemos mucho. Siempre lo mismo. Tienes un coágulo, hay embolias de pulmón. Si pasa un tiempo suficiente, el tejido pulmonar se muere. Pero, joder, tenemos pulmones como para dar y repartir. El corazón es crítico. El corazón muerto ya no contrae y hay gente que llega tarde, es un infarto muy amplio, llega tarde y al final se quedan súper limitados toda la vida. Con insuficiencia cardíaca, ahogos perdidos todo el día. Es decir, pulmón tenemos, existen infartos. Existe infarto de bazo, existe infarto de tal. ¿Que si va unido? No, porque el infarto en el pulmón viene de las venas. O sea, las venas llegan al corazón, la parte hecha al corazón, las expulsa, digamos, a la circulación pulmonar, pero se originan en venas. El ictus y el infarto se originan en arterias. Son las arterias las que enferman. En el pulmón es todo muy secundario. Se forma un trombo, el trombo está en la pierna, se llega al corazón, el corazón lo echa hacia el pulmón, tapa una arteria pulmonar, pero el origen es venoso. No, por ejemplo, embolia pulmonar, pues anticonceptivos, hormonas, estrógenos, lo habréis oído muchas veces lo del sedentarismo, el avión, estar sin moverse muchas horas en avión. O sea, son situaciones no tan ligadas a hábitos de vida. El otro es muy ligado a obesidad, el infarto, obesidad, ictus también. La obesidad, diabetes, colesterol, tabaco, etcétera, etcétera. El pulmonar es menos, es más. Las muertes que se producen de deportistas aficionados en carreras de larga distancia, media maratón, ¿por qué eso? ¿Porque tienen un problema previo que no, en el corazón que no se ha detectado? Normalmente son problemas de arritmias, una alteración del ritmo que el corazón fibrila y te mueres. De hecho, en autopsias de muerte súbita, de muerte inesperada, muchas veces son autopsias blancas, que se llaman. Es decir, ahora tiene un infarto en el corazón y ahí no hay nada, no hay ningún infarto. Se supone que bueno, en un momento determinado hay malformaciones, hay un síndrome, el síndrome de Brugada, que es familiar, tiene componente familiar, lo descubrió un español, Brugada, y bueno, produce casi muerte o muerte súbita. De hecho, esta gente lleva, si se diagnostica o han sobrevivido a un episodio de estos, llevan un desfibrilador implantado, llevan un DAI. Así se han muerto futbolistas, así. Normalmente las autopsias son blancas en el sentido que no son infartos, no suelen ser infartos. Son blancas también con la cocaína. Es decir, son gente joven y la cocaína sí produce un espasmo de las arterias coronarias. Si el espasmo dura el tiempo suficiente, puedes hacer un infarto. Bueno, sí, y los hay. Con la cocaína, pues gente de mediana edad, no son... En el caso del deporte, controlar las pulsaciones sirve de algo. ¿Sigue existiendo la norma de 220 menos la edad de más o menos las pulsaciones que debes llevar? No lo sé. Sé que debe tener importancia porque todo el mundo lleva un aparatillo y se controla y para y sigue. Por eso, porque esas muertes que se dan últimamente, me imagino que la gente controlará. Bueno, si tú... Esas muertes súbitas es gente, no sé si habéis visto imágenes alguna vez de algún futbolista, es gente que está jugando al fútbol y se cae. Es decir, se cae y se para y hay un tal Puerta. Bueno, hay varios ejemplos. Jarque, uno del Español. Son gente que hay imágenes que están corriendo y de repente pues, se caen y no les da tiempo a todo eso. Normalmente, bueno, las arritmias dan palpitaciones. La muerte súbita no te enteras, y se caen, se paran. Por eso hay que saber, todos los ciudadanos hay que saber llamar 112 y saber qué hacer. Con el masaje no es fácil.
puedes mantener a la gente mucho tiempo. Ya llegará con el DAI, con tal, con el desfibrilador, etcétera. Llegará al 112, pero mientras tanto, dale. Ahora introducir una arteria puede provocar un infarto. Perdona, sí. Ahora de introducir una serie, una vena, se puede producir un infarto porque se está metiendo el objeto no deseado. Bueno, son materiales, yo tengo 3 y espero que no, que funcionen. De momento yo creo que están funcionando. Bueno, son materiales que no se consideran cuerpos extraños, son biológicamente compatibles, no producen rechazo. Son como una prótesis de cadera, no produce rechazo. Y luego todos estos, los stent, en concreto, bueno, la angioplastia es meter un balón y dilatar, es muy mecánico. El stent va recubierto de medicamentos que están mojados, digamos, en antiagregantes, aparte de que tomas antiagregantes, de forma que evita, claro, cuando tú tienes una cosa extraña en el cuerpo reacciona. Por ejemplo, las plaquetas se van juntando y cuando se juntan las plaquetas forman un coágulo, efectivamente, y se puede cerrar el stent. Esos stent hoy en día tienen fármacos antiplaquetas y, bueno, y el tratamiento incluye tomar aspirina o productos parecidos de por vida para evitar eso, precisamente, que se cierren los stent. El stent es como metálico, o sea, una vez que ha dado de sí, ya no se puede cerrar, es como un... Sí, un paraguas o lo que sea, ya no se va. De hecho, bueno, hay dispositivos parecidos a los paraguas también. El problema es que se obstruyan por coágulos otra vez, para que se cierren solos. Vamos, habrá, no lo sé, pero... Pero se está introduciendo un objeto extraño. De la arteria disminuye. No sé si habéis visto físicamente el stent es una mallita finísima, una red metálica, no sé el material exactamente, es titanio o lo que sea, es muy pequeñín y lo que hace es abrirte, todo lo contrario, es como un muelle. Entre eso y el stent, pues la vena se reduce de tamaño. Bueno, la arteria se reduce de tamaño, es que la arteria la tienes absolutamente reducida, por eso te ponen el stent. Hombre, ojalá no tuvieran que ponerte nada, pero mejor que te metan algo, ¿no? Porque tú previamente lo que decía antes, no es un coágulo que se forma, que aparece de la noche a la mañana, tú te lo estás ganando a pulso, vamos, yo, no usted. Es decir, vas cerrando la arteria y ya cuando te queda poquito espacio tú no notas nada y entonces sí se forma el coagulillo. Entonces, el stent lo que hace es, esas placas, que son arterias muy duras, tienen calcio, las mías tienen calcio, o sea, es como piedra, bueno, las tiene abiertas. Si me quitan un poquito de luz, bueno, bendita luz, es más menor, sí. El problema de los stents son que se trombosan, si no tomas medicación, etcétera. Muy bien.